Cuando Dios creó al hombre, la Escritura dice, varón y hembra los creó. Dios diseñó que en la vida la familia estaría compuesta por un papá y una mamá. Porque Adán y Eva, hombre y mujer, tenían la imagen de Dios, fueron creados con la imagen de Dios. Estas características que hay en los hombres vienen de Dios y estas características de ternura, cariño, vienen de Dios en el caso de la mujer. Y esta realidad que hay cuando un hombre y una mujer forman una familia no es casualidad, está allí porque es ese ambiente, el ambiente perfecto para que un niño sea criado. Es decir, no solo necesita una mamá, necesita un papá. Cada uno de ellos aporta en la vida del ser humano, en su desarrollo, en su psique, en todas las áreas de su cuerpo, alma y espíritu, hay un aporte que viene de papá y de mamá. Muchos de nosotros nos hemos criado sin padre. Lamentablemente así fue, no lo escogimos. Algunas veces nuestro padre murió, nuestro hogar se rompió. Pero eso no significa que no nos ha hecho falta un papá. Aunque a veces decimos, no, a mí nunca me hizo falta un papá. O hay mamás que dicen, yo he sido padre y madre para mis hijos. Pero la verdad es que una mamá nunca va a poder ser un papá y un papá nunca va a poder ser una mamá. Y aunque hay casos, ¿verdad? Hay excepciones en las que el padre muere, en la que la mamá tiene que asumir muchas responsabilidades y yo creo que Dios le da la ayuda para que ella pueda conducir a sus hijos. Siempre la figura paterna hará falta y uno como varón, como hija, como hijo, tiene el deber de buscar recibir en su vida aquellas cosas que no estuvieron en su infancia por la carencia de un padre. ¿Qué es lo que nos da un padre? En primer lugar, nos da un nombre. Nosotros nos apellidamos como papá. Así ha sido por toda la vida. Es esta figura en nuestra familia la que fortalece nuestra identidad. Somos de la familia Galicia, González, Pérez. Fortalece nuestra identidad el tener un papá. También tener un papá nos da seguridad, nos da protección. Un hijo cuando sabe que papá está en casa está mucho más tranquilo y mucho más seguro que cuando papá no está en casa. La figura del hombre, que además Dios la creó diferente a la mujer, con una densidad ósea mayor y una fortaleza muscular mayor, no es por casualidad. Es porque Dios le dio al hombre esta encomienda de ser protector, sustentador de su familia, de sus hijos. Cuando un hijo tiene un papá, hay un sentir, una convicción en su corazón muy grande con respecto a protección y a seguridad. La figura paterna también produce en la vida de un niño valentía. Es el papá el que impulsa al hijo a asumir retos, a cruzar sus propios límites, a enfrentar las situaciones duras. Es la figura paterna la que hace eso en nuestra familia. Ahora, cuando venimos a Dios, cuando venimos a Cristo, el Señor no solo nos perdona, sino que Él nos hace sus hijos. Era suficiente que nos perdonara, pero el Señor, que sabe cómo funciona nuestra vida, dice en Juan capítulo 1, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de varón, sino por Dios. Así que Dios nos hizo sus hijos. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros nunca tuvimos un padre, pero Dios nos ha dado ahora el poder de ser hechos hijos de Dios. Él es nuestro Padre. Y como Padre, Él quiere infundir en nuestras vidas identidad, quiere infundir en nuestras vidas seguridad, protección, valentía. Es la figura de un padre en la vida de un niño quien aporta estas cosas. Muchos de nosotros no tuvimos un papá y nos han faltado estas cosas. Hay varones que les cuesta mucho trabajo asumir retos, enfrentar responsabilidades,
Tú aprendes a guiar una familia cuando ves a tu padre. Aprendes a ser proveedor cuando ves a tu padre. Hay muchos varones que hemos vivido con orfandad. Tú ves orfandad en la vida de una persona cuando le cuesta trabajo asumir responsabilidades, les cuesta trabajo enfrentar desafíos, cuando no saben cómo tratar a una mujer, cuando se sienten empañados por los logros de la esposa, cuando compiten con la esposa, cuando menosprecian o maltratan a sus esposas. La vida de un varón requiere la figura paterna, y ahora en Cristo nosotros tenemos esta gran bendición de encontrar en Dios nuestra paternidad. En la vida de una mujer, la figura paterna es importantísima, porque aprende a relacionarse con el género opuesto, el sexo opuesto. ¿Cómo lo aprende? Con su papá. Aprende a valorar la figura masculina en su vida. Aprende a relacionarse con alguien que no es una mujer, porque para muchos es un caos relacionarse con alguien del sexo opuesto. No estoy hablando de la vida sexual, estoy hablando de las diferencias que hay en un sexo y otro. ¿Por qué? Porque la mentalidad de un varón es más objetiva y la mentalidad de una mujer es más subjetiva. Y cuando una niña aprende a relacionarse bien con su padre, tendrá las bases para relacionarse bien con su esposo. Cuando un ser humano, sea mujer o sea hombre, aprende a relacionarse bien con su padre, tendrá una plataforma que le ayudará a relacionarse bien con las figuras de autoridad, con su jefe, con su pastor, con el líder en el ambiente donde se mueva. Tendrá mucho más capacidad para tener buenas relaciones humanas, porque esto lo aporta una figura de padre en nuestras vidas. La orfandad es un estado espiritual, no solo es un estado social en el que el hombre vive cuando carece de padres. Tan así que el Señor dice que no nos dejaría huérfanos, enviaría otro consolador para que esté con nosotros para siempre, el Espíritu Santo. Porque la orfandad no es la voluntad de Dios. Un niño huérfano es un niño que tiene problemas en su autoestima, en su autoimagen, en su autoconcepto. No tiene un entendimiento claro de lo que vale. Tiene una imagen de sí mismo deformada y tiene en su vida muchas limitaciones por causa de la escasez de paternidad en su vida. Así que en este día Dios quiere hablar a nuestros corazones y nos recuerda a través de las palabras del apóstol Pablo a los Gálatas. Nos recuerda que si Cristo está en nuestros corazones, somos hijos. La palabra dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ve, Dios quebranta ese espíritu de temor con la paternidad. Dios quebranta ese espíritu de orfandad con la paternidad. Dios quebranta en nuestras vidas estas limitaciones internas a través de la paternidad. Y Dios pone en nuestras manos recursos divinos a través de la paternidad, porque si somos hijos, somos herederos. ¿Qué sientes cuando vas al supermercado y no llevas dinero? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes cuando vas al restaurante e invitaste a algún amigo, pero traes poco dinero? ¿Cómo te sientes? Bueno, le diré cómo me siento yo. Me siento un poco nervioso. Cuando voy al supermercado y traigo muy poquito dinero, y de esas veces que aún tienes que regresar algo en la fila porque no te alcanzó, hay un sentir de incomodidad y también de inseguridad. Es diferente cuando tú vas al supermercado y llevas dinero suficiente. ¿Cómo te sientes? O cómo te sientes cuando vas al centro comercial a comprar ropa y traes suficiente dinero. Es diferente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia se llama recurso. El recurso hace que tú vivas diferente, actúes diferente, te conduzcas diferente, tengas una actitud ante la vida totalmente diferente cuando tienes recurso que cuando no tienes. Herencia es que Dios te da recursos con los que tú vives. Muchas personas siempre miraremos a Dios como un Dios malo, como un Dios duro,
como un Dios lejano, porque nos hace falta recuperar nuestra identidad de hijo. Nos hace falta experimentar una verdadera paternidad. Nos cuesta trabajo relacionarnos con Dios, muchas veces porque nunca entendimos qué es ser hijo, qué se siente vivir como hijo, tener el recurso de una herencia sobre tu vida que tu padre te da. Algunos nunca vivimos eso. Algunos nunca supimos lo que es que nuestro padre nos abriera camino, que nuestro padre nos dijera: desde mis hombros puedes empezar a construir. Algunos hemos tenido que construir desde bajo cero. Empezamos bajo cero. Hemos estado toda la vida con muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo. Eso ha afectado nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser esposos, esposas, por causa de esta falta de paternidad. Cuando venimos a Dios, muchas veces nos acercamos a Él en el mismo nivel, bajo cero. Nos sentimos lejos, nos sentimos miserables, nos sentimos ausentes, lejanos. Venimos a Él como pordioseros, como peregrinos. No tomamos lo que Dios ya nos ha dado, porque dentro de nosotros hubo un quebranto, hubo una situación traumática que nos ha limitado. Y a veces seguimos avanzando, seguimos creciendo, seguimos mejorando económicamente, pero el cimiento sigue frágil. Esto es como una mesa que le falta una pata. Y tú le pones carga, y entre más crezca lo que está arriba de la mesa, más hará que se pueda caer. Hará más fácil la caída. Dios tiene que sanar esa mesa que le falta una pata y ponérsela, para que al estar fuerte le puedas poner arriba cosas y no haya ese peligro. Así es la vida cuando nosotros tenemos orfandad. Hay veces avanzamos, crecemos, aún tenemos ministerios, servimos a Dios, pero muy frecuentemente hay quiebres, hay quebrantos, hay fracasos. ¿Por qué? Porque una parte que fue traumatizada en algún momento de nuestra vida no ha sanado. Y muchas veces esa parte que ha estado traumatizada es la vida de hijos. Hemos vivido con una ausencia de paternidad. Y esto hace que no nos sea fácil relacionarnos con Dios. Está dentro de nosotros, opera dentro de nosotros. Es algo que se mueve en nuestra vida. A veces ni siquiera nos percatamos, pero vivimos como huérfanos. Tiene que haber un cambio en el corazón, que lo da Dios. Un cambio en nuestro espíritu que nos lleva a concluir diferente sobre nosotros, a basarnos en lo que Dios dice y aceptarlo como una realidad para nuestras vidas. Entonces Dios revela a nuestras vidas quiénes somos. Revelación, amado, no es algo místico que pasa en un monte, que baja una nube. Revelación es cuando Dios prende la luz. Antes de que la luz estuviera prendida, todo estaba allí, pero no lo veíamos. Cuando la luz se prendió, vimos los muebles, vimos la puerta, vimos el color de la pared, los cuadros en las paredes. Tener revelación es que Dios prende la luz. Y dice la palabra que Él, Pablo le dice a los efesios que Él ora para que ellos reciban espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuáles las abundantes riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza del poder de Dios, el poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos. Es su revelación en ti la que hace que tú entiendas quién es tu Dios, cuál es tu herencia y cuál es el poder de Dios. Él empieza a revelarse a ti, Él se revela a ti. Cuando Él se revela a ti, tú empiezas a entender quién eres tú. Por ejemplo, para muchos Dios ha sido solo ese Dios que está en un trono lejos de mí, al que yo nunca termino de complacerlo, nunca logro que Él esté contento conmigo. Esa es la visión de la religión sobre Dios. Pero cuando Dios se revela a ti, Él se revela como Padre. Jesús nos enseñó a orar y hubiera dicho: oren y digan Señor Dios Todopoderoso o Jehová Jireh, nuestro proveedor. Pero Él dijo: cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. Él se revela a ti como Padre. ¿Por qué es importante que se revele a ti? Él, antes de tú entender quién eres,
Porque cuando Él se revela a ti, en esa revelación está quién eres tú. Si tú entiendes en tu espíritu que Dios es Padre, automáticamente entiendes que si Él es Padre, tú eres hijo. Y al ser hijo ya no vives con esa inseguridad, con esa incertidumbre, con esa desprotección. Nunca más te sentirás que Él te abandonó. Nunca más te sentirás desprotegido. Nunca más te sentirás vulnerable. Podrás decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no porque te aprendiste ese versículo en la iglesia, sino porque en tu espíritu está esa convicción que viene de Dios. Eres hijo. Se irá de tu vida esta guerra que tienes con las figuras de autoridad. Te someterás a Dios como Padre, lo entenderás como tu Padre y lo honrarás como tu Padre. Al entenderte a ti como hijo, empezarás a vivir no en un ambiente de competencia, sino de honra y de celebración. Porque una de las características de un hijo es que honra a su padre. La honra es lo que hace que lo que Dios ha planeado que sea tuyo venga a ti. Todo lo que honras viene a ti y todo lo que deshonras se va de ti. Así que un hijo honra. El hijo honra al padre. Algunos nunca aprendimos a honrar. Hemos tenido mala relación con mamá, con papá, con los jefes, con los pastores, con Dios. Pero cuando tú aprendes a ser hijo y empiezas a verte a ti como un hijo, habrá una cultura de honra alrededor de tu vida que te abrirá puertas. La honra produce favor. Las puertas se te van a abrir, nuevas oportunidades vendrán a ti. Territorios por los cuales has querido y has luchado y nunca has podido entrar, Dios te los va a entregar. Porque cuando tú le honras, Él honra a los que le honran. Esta honra es parte de la vida de un hijo. Lo aprendes al lado de un padre. La honra es una cualidad en la vida de un hijo sano. Y en esa honra hay prosperidad y hay milagros. En ese nivel de honra entrará tu matrimonio, tu vida de padre o de madre. En ese nivel de honra empezarás a caminar. Y es mucho mejor vivir en el nivel de honra que en la misericordia. Algunos hemos vivido muy mal, pero la misericordia hace que todavía tengamos vida. Pero hay otro nivel. Dios dice, yo honro a los que me honran. Ese no es el que vive de la misericordia. Ya debería estar muerto. Por la misericordia de Dios aquí estoy vivo. No, eso es un nivel muy bajo. Él quiere llevarte a otro nivel. El nivel de la honra. Ahora Dios honra mi vida. Él me levanta. Él me exalta. Él me da un lugar especial. Honra es que tú estás hasta el último lugar del auditorio, pero Dios viene y te saca de esa última fila y te pone al frente. Esa no es solo misericordia, esa es honra. Y eso sucede cuando tú ves a Dios como tu Padre. Y cuando tú empiezas a ser hijo. Descubres que Él es Padre, tú eres hijo. Y ahora empiezas a vivir con herencia. No te sientes solo, no te sientes sin recursos. Empiezas a vivir como cuando tienes dinero y vas al súper y no tienes miedo ni pena, estás seguro. Así que entras a la vida, a los contextos de tu vida empresarial, profesional y espiritual como un guerrero victorioso, como un hijo de Dios, lleno de la herencia de Dios y de su poder. Como verá, entender y vivir en la paternidad es indispensable para una vida plena. Como verá, hay muchas mentiras que la cultura nos ha dado con respecto a la vida. Nos enseñó que no necesitamos un papá. A veces hasta hemos pensado que tenemos una mamá tóxica, un papá tóxico. La cultura nos enseña mentiras, pero Dios nos enseña la verdad. Y la verdad está por encima de todo. Dios te bendiga y te guarde.